Bueno, en este día tan especial tendremos aquí en la mesa de BTV Noticias otro insumo para poner en consideración, porque Eduardo Botinelli nos va a presentar la encuesta de aprobación presidencial. Obviamente un trabajo que hace la consultora Factum reiteradamente, se puede hacer un seguimiento de cómo viene la aceptación o no aceptación por parte de la ciudadanía del gobierno de Yamandu Orsi, bien que vale la pena presentarlo un día después de cumplirse el primer año de gestión del mandatario. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí, es uno de los indicadores habituales de medición de la opinión pública. En el caso particular, lo que preguntamos, bueno, en cuanto a la actuación de Yamandu Orsi como presidente de la República, si aprueba o desaprueba. Recordemos, para dar contexto previo, que quizás el mandato de Orsi había estado marcado por un nivel de ni aprobación ni desaprobación, vos lo decías en algún momento, inusitadamente alto para lo que era un primer año de gobierno, ¿no? Ese fue el contexto previo. Quizás no enamoraba, pero tampoco era muy rechazado. Exactamente, ese era el contexto anterior, que ha ido modificándose a lo largo de este primer año, ¿no? Que era esperable, era digamos, esa cuestión de inusitadamente alto tenía que ver con, bueno, una carta de crédito que tenía que ver con las características personales del propio presidente, por el comienzo también que no generaba grandes rispideces en la oposición y generaba algunos cuestionamientos en una parte minoritaria del Frente Amplio, pero esto se ha ido modificando. La encuesta fue realizada entre el 8 y el 22 de febrero, es decir, es reciente, justamente casi al cumplirse el primer año de mandato. Entonces vamos a ver el primer dato, que es que arroja esa pregunta, es decir, bueno, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Yamandu Orsi como presidente de la República? Bueno, el 37% contestó que aprueba la gestión, un 21% que ni aprueba ni desaprueba y el 41% desaprueba. Queda un 1% que no sabe o no contesta ante la pregunta. Primera pregunta, técnicamente, ¿qué pesa más? ¿La valoración negativa, que es de un 41%, o esto de la aprobación más el que no lo rechaza? Bueno, en términos generales se mira primero cuánto tiene de apoyo explícito, es decir, cuántos aprueban directamente. Después, el segundo punto es mirar cuánto dan las puntas, es decir, cuántos aprueban y cuántos desaprueban, dando un saldo neto, en este caso un saldo de 4 puntos negativo. Y el tercer punto es el neutro. El neutro sirve para valorar dos cuestiones y según de dónde venga. Una cosa es que el neutro venga desde los votantes de la oposición y otra cosa es que el neutro venga de los propios votantes. Claro. La interpretación es distinta, porque que no aprueben los propios votantes tiene una connotación de neutro hacia negativo, y que sea neutro de quienes no lo votaron tiende a ser de neutro hacia lo positivo, ¿no? Y eso un poco es la interpretación. En términos generales es equilibrado con un leve saldo negativo la aprobación del presidente Orsi. ¿Cómo se desarrolla esto cuando lo segmentamos y vamos a Montevideo Interior y franjas etarias? Bueno, el primer dato sobre esto es algo que ha sido bastante recurrente a lo largo de la presidencia de Yamandu Orsi, y es que no hay grandes diferencias, sí hay pequeñas diferencias, pero no hay grandes diferencias entre Montevideo y el interior del país. Si ponemos el gráfico, vamos a ver que la aprobación en Montevideo es del 39% y en el interior es del 35%. Y la desaprobación es 41 y 42, es decir, la desaprobación casi no tiene diferencias, la aprobación tiene una leve diferencia favorable en el caso de Montevideo con respecto al interior, y la diferencia está en el punto neutro, ¿no? Pero es una característica que ha tenido esto con respecto a otros presidentes del Frente Amplio, ¿no? Que tenían mucho más en Montevideo, mucha más aprobación y mucho más rechazo en el interior. Exactamente, estaba como mucho más alineado al voto, la aprobación, es decir, la fortaleza del Frente Amplio en Montevideo se mostraba y se pesaba en la aprobación de los presidentes frente amplistas. En el caso de Orsi es equilibrado, que tiene una doble lectura, una positiva, digamos, es más homogéneo a lo largo del territorio nacional, y una mirada más negativa, que decir, bueno, en Montevideo, donde el Frente Amplio es mayoría
tanto en la elección nacional como en la elección departamental, la aprobación está a niveles similares a los lugares donde el Frente Amplio no es mayoría. De hecho, hasta en Montevideo tiene un saldo negativo. También, exactamente. Y el otro punto es los tramos etarios, donde también hay alguna característica particular, y es que no hay grandes diferencias cuando lo vemos por edades, con la salvedad del tramo más joven. El tramo más joven no tiene niveles de desaprobación mucho más altos que el resto de las edades. Oscilan entre 39 y 44% la desaprobación según cada uno de los tramos etarios, y sin embargo sí se aprecia que la aprobación en los más jóvenes es menor que en el resto de los tramos etarios. La diferencia, de nuevo, pasa en el término neutro, que tiene que ver con la cercanía o no con la agenda política, con... si los logros de gobierno benefician o sintonizan con las necesidades de los más jóvenes. También, y ese es uno de los puntos centrales que aparece, ¿no? Todo el tema de empleo, de seguridad, impacta también en los más jóvenes en forma directa. Cuando vamos a lo que decías que era importante, ver cómo se comporta la respuesta del público de acuerdo a qué partido votó en el pasado ciclo electoral, ¿qué vemos? Bueno, lo que vemos es que tenemos unas diferencias que son simétricas inversas, digámosle, ¿no? Es decir, hay un 72% que aprueba la gestión dentro de los votantes del Frente Amplio y un 71% que desaprueba la gestión dentro de los votantes que conformaron la coalición republicana. Hay una desaprobación del 10% en los votantes del Frente Amplio y una aprobación de 7% dentro de los votantes de los partidos que conformaron la coalición. Y en torno de 18 o 22% es la diferencia ahí, 2 de cada 10 que ni aprueba ni desaprueba. Entonces, hay un punto, y es cómo leemos estos dos gráficos. Te iba a preguntar, creo que en la pasada también lo abordamos el tema. ¿No es alto el nivel de neutro o de desaprobación para votantes del Frente Amplio? Exactamente. Y ahí se explica una parte sobre el nivel de aprobación que tiene el presidente. Es decir, es esperable que el nivel de desaprobación sea alto a estos niveles o incluso más de quienes no lo votaron. La diferencia con respecto a otros gobiernos del Frente Amplio o a la calle Pou con sus votantes es que el nivel de aprobación dentro de los propios votantes está en niveles más bajos. Es decir, casi 3 de cada 10 votantes del Frente Amplio en octubre del 2024 no aprueba ni desaprueba o desaprueba la gestión de Yamandu Orsi, y el 72% la aprueba. Lo que es razonable es lo que sucede en la otra barra. Que igual, de todas maneras, también te lo iba a preguntar, porque cuando uno ve la barra que está más a la izquierda de la pantalla, ¿no? O a la derecha, si lo miran de frente a la derecha, sino dándose vuelta a la izquierda, pero la barra de los votantes del partido de la coalición republicana, también casi 3 de cada 10 o acepta o aprueba o no rechaza, llamémosle así, el gobierno. Te iba a preguntar si no es una cifra también relativamente alta para lo que es habitual. No es tan diferente al porcentaje de votantes del Frente Amplio que aprobaban en la calle Pou. En el principio del gobierno estaba la pandemia. De por medio. No, y después ya sobre el final incluso sostuvo durante casi todo el periodo. Es más, en algún momento estuvo casi el 20% de aprobación dentro de votantes del Frente Amplio en ese periodo más vinculado a la pandemia. Lo que es diferente es que hay un porcentaje más alto de lo que teníamos en los gobiernos anteriores del término neutro, en quienes no lo votaron, ¿no? Que también se da entre quienes votaron en el Frente Amplio. Es decir, en los dos lados se da un aumento con respecto a comparaciones anteriores del nivel neutro. Bien, y ahora vamos a ver la cronología, digamos, el repaso de la línea histórica desde el tercer bimestre de 2025 sobre la aprobación, desaprobación o ni aprobación o desaprobación del gobierno de Yamandu Orsi, para ver cómo se ha comportado el humor de la gente en cuanto a la evaluación del gobierno. Bien, ahí lo que tenemos es cómo ha evolucionado este año, y en esta evolución podemos marcar, digamos, 3 momentos. Un primer momento, que son las 2 primeras mediciones del tercer y cuarto bimestre del año pasado, donde la aprobación estuvo en el entorno del 45%, 46-44%, el punto neutro estuvo en el 32, ¿no? 31 y 33, y la desaprobación en el 22. Hay un segundo momento que podemos llamar el primer quiebre que tiene en términos de aprobación, y es que la aprobación pasa del 44 al 39%,
La desaprobación sube del 22 al 33 y el término neutro, el ni aprueba ni desaprueba, pasa del 33 al 28%. Ahí queda como en tercios. Hay un poco más la aprobación, pero básicamente son como en 3 partes, más o menos con el mismo peso, con diferencias importantes, pero para composición global, digamos. Repasando en línea de tiempo, ¿qué podría haber pasado en aquel quinto bimestre del 2025? ¿Qué tiene que ver con el caso Arasatino? Y empieza a ejecutarse y la explicación inicial, y pasan las cuestiones vinculadas a política exterior, empieza la discusión presupuestal, empiezan las discusiones gobierno u oposición más fuertemente y hay un traccionamiento negativo de los votantes de la oposición, pero también de votantes del Frente Amplio, hacia el abandono de la aprobación y del término neutro. Y empieza a aumentar la desaprobación. Y el tercer momento, digamos, es el fin del año pasado y el arranque de este, que no muestra grandes variaciones, hay una estabilidad en la desaprobación, hay un pequeño aumento dentro de los márgenes de error, pero 2 puntos más que lo que tenía en términos de aprobación, y lo que cae es el término neutro nuevamente, ¿no? Hay una tendencia clara donde desciende el término neutro, hay un momento de descenso y luego estabilización tanto de la aprobación como la desaprobación. Y este es un poco el panorama que se ha ido armando, donde la desaprobación de los votantes de los partidos de la coalición ha ido aumentando sistemáticamente hasta alcanzar el 71%. Hace 2 mediciones para atrás estaba en el 50%, es decir, ahí hay un aumento. Después había habido una caída de la aprobación dentro de los votantes del Frente Amplio que luego se estabilizó en las últimas 3 mediciones. Bien, veremos qué anuncio hace en el día de hoy el presidente Orsi, que obviamente va a ser un balance seguramente de lo que ha sido la gestión. También algún anuncio, cabe esperar, el tema del Ministerio de Justicia, y después mañana lo estaremos analizando. Mañana estaremos viendo a partir del discurso qué podemos interpretar el discurso y qué se puede esperar el comportamiento de la opinión pública. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti.